Y antes de poder orar, quiero compartirles, comunicarles para que estén enterados y saber cómo responder. Hubo hace poco un temblor y se los comparto no para que tengan algún tipo de preocupación o de responder como en alarma, ¿no? Si hubiese una réplica, fue en El Salvador de 6.2, les voy a pedir por favor salir con calma, están las puertas abiertas. Los niños de Petra Kids van a ser evacuados por los ancianos, los líderes de grupo pequeño, diáconos y los servidores de Petra Kids. ¿Sí? Entonces, se los digo solamente para que estén informados. Yo espero y confío en el Señor de que vamos a poder prestar atención ahora a la prédica. Pero sorprendente, ¿no? Que cosas como esta pueden quitarnos el gozo, preocuparnos en sobremanera. Y no pretendo ser necio o insensato, pero creo que lo mejor que podemos hacer en este momento es orar y dejar todo esto en las manos de Dios. Oremos. Amado Señor, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Yo ruego, Señor, que apacigües, tranquilices nuestros corazones que son rápidos, Señor, a preocuparse, que son lentos para confiar y pueden, Señor, estar aún, Dios, en este momento con muchos pensamientos de dudas. Pero yo confío, Señor, y confiamos como iglesia plenamente en un Dios completamente soberano que tiene el control sobre todas las cosas, Señor. Permítenos tener una mente, Señor, enfocada en tu carácter, tu bondad y tu misericordia. Permítenos deleitarnos en tu palabra, aun cuando hay circunstancias que pueden preocuparnos o robarnos el gozo. Y permítenos, Señor, extender una oración. No conozco detalles, Señor, sobre lo que pasó en El Salvador, Señor, pero oramos, Dios, para que en tu gracia y misericordia, Dios, el pueblo salvadoreño se encuentre bien, Señor. Oramos, Dios, por estas familias, confiando y descansando plenamente en un Dios todopoderoso, todo amoroso, todo misericordioso para con sus hijos. Hay un pueblo que te ama y te adora en El Salvador, como lo existe aquí también en esta nación. Así que confiando en el Dios que exaltamos y al que dirigimos nuestra alabanza, venimos delante de ti esta mañana, Señor, a abrir tu palabra para ser animados, alienados, Señor, a ti, dirigidos hacia ti por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo obrando en el corazón de tus hijos para la gloria de tu nombre. Gracias, Dios, por el privilegio de adorarte, por el privilegio de reflexionar y meditar en la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, para que nuestros corazones, Señor, puedan descansar solamente en ti. En tu nombre oramos, Dios, para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Quiero invitarte que puedas ponerte sobre tus pies. Vamos a leer la Escritura, el Salmo 128. Y leeremos la palabra de Dios con toda reverencia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Salmo 128. Dice así: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Versículo 5, el Señor te bendiga desde Sión, veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Amén. A la inerrante palabra de Dios. ¿Puede tomar asiento, amado hermano? Antes de poder meditar en este salmo, déjame hacerte una pregunta y me gustaría que fueses sincero contigo mismo. No necesitas responderla de manera audible, pero necesito que reflexiones sobre ello. ¿Qué es lo que más anhelas para ti, para tu familia, para tu iglesia este año 2025 que recién empieza? Llevamos 5 días del año
Mi pregunta para ti y para nosotros realmente es reflexionar qué es lo que realmente anhelamos, deseamos para este año que el Señor nos permite iniciar. Y hermanos, lo que quiero decirte es que cuál es tu expectativa. Y todos de nosotros tenemos expectativas. Incluso las personas que parecen no tener expectativas están expectando algo, están esperando algo en su falta de expectativas. Es como el que planifica no planificar, está planificando fracasar. Entonces, es igual. Tenemos que meditar qué estamos anhelando y deseando para nuestra vida, nuestra familia, que está sosteniendo nuestros anhelos, nuestros deseos para este año que inicia. En una época como esta, donde iniciamos un año, también puede funcionar cuando finalizamos un proyecto, cuando iniciamos un proyecto, cuando pasamos a una nueva etapa, solemos preguntarnos, ¿no? Solemos meditar qué espero en este nuevo proceso, qué sigue a partir de aquí, cuáles son las expectativas sobre lo que acontece a continuación. Y creo yo que solemos hacer esto a los finales de año, inicios de año, como será este año, como qué es lo que Dios traerá. Mira lo que nos trajo ese domingo, un pequeño sacudida a nuestras emociones y confianzas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú anhelas, qué persigues, qué quieres, qué estás expectando o cuáles son tus expectativas? Mientras meditas en eso, me gustaría hacer una pregunta adicional. ¿De dónde vienen las expectativas que tienes hoy? ¿Qué está nutriendo tus expectativas? Por ejemplo, y es un ejemplo nada más, mis expectativas del 2025 podrían estar alimentadas por el temor, el miedo. ¿Y de dónde podrían estar viniendo estos miedos? Quizás por mi reflexión del pasado, año que acaba de terminar, y empiezo a poner mis temores sobre el año que sigue, pero estoy alimentando mis expectativas del próximo año basado en cómo pasó el año anterior. Quizás estamos basando nuestras motivaciones, nuestras decisiones debido a temor. Tenemos corazones temerosos y quizás nuestra tendencia hoy es querer protegernos a nosotros mismos. Quizás nuestras expectativas están basadas más en un tipo de decepción. Miramos hacia atrás, reflexionamos sobre el pasado y estamos decepcionados sobre ciertos acontecimientos en el pasado y empezamos a prepararnos en vista hacia el futuro, pero basándonos en nuestras decepciones, en nuestros temores, en nuestras inseguridades. Incluso podríamos ver hacia el futuro, el año 2025, basado en el orgullo que logré, que alcancé, que tengo en mi poder, en mis capacidades para enfrentar un año que viene. Entonces pregúntate, ¿estamos enfrentando el año que inicia con expectativas basadas en qué? En nuestra propia fuerza, en nuestro propio carácter, en nuestra propia habilidad, en nuestro propio optimismo. Este año será mejor que el anterior. ¿Basado en qué estoy tomando estas meditaciones? Si piensas por un momento, creo yo que una de las cosas con las que solemos responder generalmente es con miedo. Aún el hombre más orgulloso está respondiendo con miedo. Tiene miedo porque no tiene o no posee el control de las cosas. Ninguno de nosotros posee el control sobre el año 2025, 26, 27, así sucesivamente. Y podríamos responder a esa falta de control con mucho orgullo. Voy a depender de mí solamente. Yo voy a labrar, voy a construir, voy a erigir mi futuro. Pero estoy basándolo por un temor interno en mi corazón. El temor siempre será la falta de confianza en el carácter del Señor. Y permítemelo por un momento ilustrártelo. Cuando el hombre y la mujer, antes de Génesis 3 o la caída, caminaba con Dios, juntamente con Dios, deleitándose en la presencia de Dios, deleitándose del carácter de Dios. Antes de eso, ¿había miedo, desconfianza o temor? No. Es una vez que entra en el corazón del hombre la idea de que puede manejar su vida sin Dios, que llega a estas sensaciones de miedo. Porque cuando el hombre pecó, se escondió. Y el Señor dice en la narración de Génesis 3, caminaba por el huerto y cuando Adán y Eva, dice, escucharon que el Señor caminaba, ¿ellos qué? Dice, tuvieron miedo. De hecho, cuando lees Apocalipsis,
dice la Escritura, que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Entonces, puede que hoy, ya sea que se manifieste con orgullo, soberbia, jactancia, autosuficiencia, lo que estoy diciéndote es que esas reacciones superficiales, las que se logran observar, están siendo alimentadas por un tipo de miedo en tu corazón. Y lo que pretendo esta mañana a través de la Escritura es mostrarte a través del Salmo 128, y creo que ese salmo está ahí para enseñarnos a confiar, descansar y caminar en el temor de Dios. Quizás para muchos el resumen de este año que pasó se condensa en esa frase: no fue lo que esperaba. Porque generalmente nuestras expectativas están erradas, equivocadas. Pero lo que el Salmo 128 pretende hacer para nosotros es corregir nuestros errores y basar nuestras expectativas en lo que llamaremos hoy la voluntad de Dios, el carácter de Dios, la palabra de Dios y las promesas de Dios. Hay un gran cambio en nuestra forma de ver el mundo. Nuestras expectativas serán distintas cuando nos basamos en las promesas de Dios, en el carácter de Dios, en la voluntad de Dios y en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo cambiaría nuestra forma de ver el futuro, aun si fue un año difícil para nosotros, cuando basamos nuestras expectativas, o estas expectativas están siendo refinadas, están siendo moldeadas por el carácter de Dios, por la voluntad de Dios, por las promesas de Dios y la palabra de Dios? Debe haber un cambio en nuestros corazones. Permíteme sugerirte un texto para meditar mientras avanzamos en el Salmo 128, Salmo 37, 4 al 5. Van a ver dos versiones en sus pantallas. Una es de la Nueva Biblia de las Américas y la otra es de la Nueva Traducción Viviente. Y la idea aquí es que tengamos un entendimiento, al menos parcial, de este texto, para respondernos a esta pregunta: ¿será que si yo alimento mis expectativas, anhelos, sueños, deseos, propósitos para este año 2025, será que podré caminar en estas expectativas, no siendo irreal a mi realidad, pero basándome solamente en la voluntad de Dios, el carácter de Dios, la palabra de Dios y las promesas de Dios? Y el salmista en el Salmo 37 nos dice: deleítate en el Señor, pon tu delicia en el Señor, ¿no? Y la razón por la que nuestras expectativas nos desilusionan cada fin de año es probablemente porque el deleite de nuestras expectativas está en lo que podemos alcanzar y no en el Señor. Entonces, debemos aprender a deleitarnos en el Señor a medida que avanzamos en nuestra vida, y que las expectativas, anhelos, sueños, deseos, propósitos que nos proponemos cada año, fin de año o cada día de nuestra vida se amolden, se acomoden en el deleite del Señor. Y nota lo que dice: y Él te concederá los deseos de tu corazón. Solemos iniciar por detrás. Queremos que Dios conceda los deseos de nuestro corazón sin que nuestros corazones estén moldeados por su amor, su gracia, su voluntad, su paciencia, su bondad y misericordia en nuestras vidas. Queremos basar entonces nuestras expectativas en nuestros deleites del corazón sin el deleite en el Señor. Y Él te dará las peticiones de tu corazón. Lo que quiere decir es que cuando el corazón del hombre se deleita en el Señor, las peticiones de este hombre glorifican a Dios. No me veré tentado a pedir cosas que van en contra del carácter de Dios, que van en contra de la palabra de Dios, que van en contra de las promesas de Dios, que van en contra de la voluntad de Dios, porque el corazón está bajo la sombría del deleite del Señor. Nuestras expectativas, anhelos, deseos, planes, propósitos deben ser purificados y refinados en el carácter de Dios. Todas de nosotros. Aquí no hay ninguna excepción para esta premisa. Todos de nosotros, todas nuestras expectativas, todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos, todos nuestros planes, nuestros propósitos, nuestras resoluciones, si queremos llamarlo así, deben ser, sí o sí, purificadas y refinadas en el carácter de Dios. Y es lo que el salmista está haciendo. Nuestro problema, hermanos, es que
caminamos más como mundanos y paganos que como cristianos. Déjame repetirte esto. Nuestro problema es que solemos caminar más como mundanos y paganos que como cristianos. Y aquí hay un problema en esta definición, en esta frase. Y tú podrías decir, sí, estás generalizando. No, no es ese el problema. El problema está en cuando definimos qué significa ser mundano y pagano, porque los que son más como morales y legalistas piensan que los mundanos y paganos son los que se abandonan a sí mismos a cualquier tipo de depravidad sexual, o al robo, a la corrupción, y solemos decir, bueno, ese hombre que está en la cárcel es un mundano y un pagano porque vive de una manera inmoral. Y solemos nosotros apartarnos. Pero déjame probarte con las Escrituras que no deberíamos excluirnos de tal afirmación y que nuestro problema en la vida diaria es que solemos caminar más como mundanos y paganos que como cristianos, confiando en el carácter de Dios. Ve al Sermón del Monte. Jesús le dice a su audiencia, Mateo 6, 25 al 34, sé que son bastantes textos, pero nos va a ayudar a poder afianzar el Salmo 128 cuando entendemos que lo más probable es que hoy tú estás caminando de manera legalista, moralista, o podrías decirme, no pastor, yo camino en el temor del Señor, yo podría decirte dónde están los frutos de tu vida. Mira lo que dice el Mateo 6, versículo 25 hasta el 34. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. ¿Cuántos de nosotros, esa es la constante en nuestra vida? Estamos más preocupados por la vida diaria. Y el Señor dice, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Qué les dice? No se preocupen. Y la mayoría de nuestras enfermedades son debidos ¿a qué? Dos factores, estrés y ansiedad. La gran mayoría de nuestras enfermedades están siendo alimentadas por la gran carga que no podemos llevar y que creo yo no deberíamos llevar, porque el Señor en 1 de Pedro capítulo 5 nos dice, pongan sobre mí todas sus preocupaciones y todas sus ansiedades. Continuemos en el Mateo 5. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Él está usando una ilustración para llegar al punto. Y ustedes para Él, ¿y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones podrías añadir un solo momento a su vida? Hazlo personal. Las preocupaciones que tienes hoy podrían añadir un solo momento a tu vida. No pueden. De hecho, nos quitan días. Nos enferman las preocupaciones. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Mira cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Esto no es una defensa a no trabajar. Es una apología a la confianza en el Señor. Y dice, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Esas son expectativas correctas. Nota la pregunta, ¿por qué entonces tiene tan poca fe? Así que no se preocupen por todo diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de ¿quiénes? ¿Qué dice Mateo? Hablando a sus discípulos, a aquellos que escuchaban el Sermón del Monte. ¿A quiénes domina este pensamiento? Incrédulos. La Nueva Biblia de las Américas traduce esta palabra como gentil. Lo que quiero decirte, o lo que quería probarte, es que generalmente nos encontramos viviendo la vida cristiana más como paganos o incrédulos, que no confían, que no descansan en el Señor. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades, que dice el versículo 33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará lo que necesitan. Salmo 37, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Nuestro problema entonces es que vivimos más como incrédulos.
Otra dificultad que debemos añadir a nuestra lucha de confiar en el carácter de Dios es que solemos construir expectativas por lo que suelo llamar nuestra zona de competencia propia. Es decir, evaluamos nuestro pasado basándonos en nuestras habilidades de hoy. Y solemos caer en un tipo de soberbia. Lo que me ocurrió el año pasado no me vuelve a ocurrir este año, ¿no? Ahora yo me voy a proteger. Y entramos en una etapa de endurecimiento del corazón porque dejamos de confiar en Dios y empezamos a confiar más en nosotros mismos. Esa zona de competencia propia, llena de orgullo, de autosuficiencia, de jactancia. ¿Qué haré este inicio de año para que no me vuelva a ocurrir esto? ¿No? Y ¿sabes qué me he encontrado? Esto es un pequeño paréntesis en la prédica. Muchas conversaciones con cristianos de años que de cierta forma están heridos en sus corazones porque dicen, bueno, no vuelvo a confiar en la iglesia y no vuelvo a hacer esto o aquello en la iglesia porque en la iglesia anterior me lastimaron, me dañaron. Y probablemente sí, te dañaron, te lastimaron y lo más probable es que en esa iglesia no habían cristianos. Y esa zona de comodidad y confort la traemos a emprender un nuevo año o emprender una nueva búsqueda de iglesia, pero decimos, esta vez no me pasa lo mismo. Y empezamos a confiar más en nuestra propia fuerza, en nuestra propia habilidad, en nuestros propios recursos y terminamos poniendo nuestra confianza en quiénes somos nosotros y lo que podemos lograr. Y por eso es tan popular en el cristianismo de Nicaragua, de toda Latinoamérica. Tú puedes, hermano. Échale ganas. Todo está en ti. Sí, es cierto, todo está en mí. Y no es cierto. Solo que le dijo la serpiente a Eva, tú puedes ser como Dios. Y eso es lo que se les dice a los creyentes. Sé que hay muchos cristianos en iglesias no cristianas. Y dije iglesias no cristianas refiriéndome casi a la mayoría de las iglesias evangélicas en nuestro país. Lamentablemente. No lo digo con mofa, ni orgullo, ni jactancia. Es triste. Le enseñan a la gente a confiar en sus habilidades y sus recursos. Le enseñan a la gente a confiar en sus contactos. Por eso es tan popular hombres de negocios. Eso no trata del evangelio, eso trata de cuántos contactos puedo tener, ¿no? Nuestro problema es que vivimos más como paganos e incrédulos y espero haberte probado el punto. Salmo 128. Este salmo expresa la realidad de la nación. Si notas, el salmo tiene un título que dice Cántico de Ascenso Gradual. Este salmo nos está informando algo. Y este salmo posiblemente se entonaba, se cantaba, se oraba por aquellos peregrinos que iban al templo a adorar a Dios. Ese salmo indica eso. Y el hecho de que deben hacer ese viaje debe informarnos a nosotros como lectores posteriores de que lo más probable es que están esparcidos y por dicha razón tienen que hacer ese viaje a Jerusalén o están en el exilio, ¿sí? Entonces, el salmista pretende solamente con ese título y en el lugar donde está, que voy a hablar de eso en un momento, en la estructura de los salmos, nos está sugiriendo su realidad. Quizás es un pueblo exiliado, expatriado. Tienen que hacer ese gran viaje porque están esparcidos. Y esa es la realidad que nos presenta el título de un canto de ascenso gradual. Pero el Salmo expresa claramente una expectativa mucho mayor que la realidad que enfrentan. Y eso se encuentra en los primeros 4 versículos. ¿De dónde basa esa expectativa el salmista? Que es bienaventurado todo aquel que teme al Señor. ¿De dónde puede afirmar tal cosa? Cuando lo más probable es que está cantando este salmo camino a Jerusalén debido al exilio, estar esparcidos por la tierra. Está basando su expectativa, que es superior a su realidad, en el carácter de Dios,
las promesas de Dios, porque Él dice, aún en la condición de estar en el exilio, la bendición de Dios se encuentra en el temor de Dios. Bienaventurado todo aquel, versículo 1, que teme al Señor y que anda en sus caminos. Entonces este salmo está expresando claramente una expectativa. Y esa expectativa está basada en la promesa de Dios, en el carácter de Dios, en la voluntad de Dios. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo puedo estar tan seguro de que ese es el pensamiento del autor de este salmo? Que tiene una expectativa mayor. Verás, el salmo, cuando lees que es bienaventurado todo hombre que teme al Señor, y después dice, cuando coma el trabajo de sus manos, dichoso será, bendito será, bendecido será, su mujer será como una fecunda vid en el interior de su casa, de tu casa, tus hijos como plantas de olivo. ¿Qué está haciendo el salmista? ¿Qué ecos hay ahí en este texto que nos hacen meditar en las promesas de Dios? Déjame ayudarte con eso. Deuteronomio 28, versículo 3 al 8. Aquí hay un eco precioso de las bendiciones pactuales. El salmista sabe eso, reflexiona sobre el pacto y nos dice, bendito es, completo es, feliz él es, gozoso es el hombre, la mujer, el niño que confía en el Señor, que teme al Señor. Deuteronomio 28, 3 al 8, bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre. Hay ecos de Deuteronomio 28 en el Salmo 128, ¿cierto? El aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas, bendita será tu canasta y tu arteza, bendito serás cuando entres, bendito serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados. Notas que hay bendiciones pactuales en este Salmo 128. ¿Qué está haciendo el salmista? Está viendo su realidad, posiblemente en el exilio, caminando hacia Jerusalén a adorar al Señor, pero sus expectativas están siendo alimentadas ¿en qué? En las promesas que Dios ha hecho a un pueblo que se somete al Señor. No solamente tenemos ecos de esto, los salmos, el salterio, 150 salmos, tienen una construcción. Si tienes una Biblia vas a notar que en el Salmo 1 probablemente va a decir libro 1. Y así sucesivamente los salmos tienen 5 libros. Y el Salmo 128 se encuentra en el 5º libro del salterio. Y no quiero ser simplista ni reduccionista, pero el énfasis del 5º libro está en aquel que ocupará el trono, que nos regresará del exilio y hará el éxodo, porque es la simiente no solo de Adán, no solo es el que bendecirá a las naciones, pero es el hijo de la casa de David. Aquí hay un eco pactual a 2 Samuel capítulo 7. De que cuando David le dice, te construiré una casa, Dios responde a David y le dice, yo construiré una casa, una descendencia para ti. Y 2 Samuel 7:16 nos dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Y no está hablando precisamente del David histórico. Llamaremos a este David el Mesías, el David mesiánico, Jesucristo. ¿Cómo puede afirmar este hombre, este salmista, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, pero cómo puede afirmar eso? Lo afirma porque confía, cree en las promesas que el Señor ha hecho. Se aferra a la palabra de Dios. Lo que este conjunto de salmos, los salmos de ascenso, prevén o nos dicen que un día Israel saldrá del exilio. De hecho, si tú notas, creo que es el Salmo 107, donde inicia el 5º libro, no está en sus pantallas. Dice así el Salmo 107, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, díganlo los redimidos del Señor. Esa es la apertura del 5º libro, de que habrá una redención. Y todos los salmos del 107 al 150 están girando en torno a este rey mesiánico. Y por eso miras que los últimos capítulos del Salmo son alabanza y exaltación por la victoria de este rey sentado en el trono. El que está haciendo el salmista está reflexionando sobre la palabra de Dios, sobre la promesa de Dios, sobre el carácter de Dios, y puede decir con confianza, bendecidos son
los que temen al Señor. No los que tienen los recursos. Es decir, no está poniendo su confianza plenamente o solamente en los recursos. Está diciendo, mi confianza, me encuentro completo en el temor del Señor. No solo eso, podemos ver ecos edénicos en este salmo. ¿Dónde encuentras este mismo verso, dicho de otra manera? En Génesis 3, cuando Dios maldice que el trabajo de tus manos. ¿No? Esa es la maldición. Génesis 3, 17 en adelante. Hay una maldición sobre el trabajo. No estoy diciendo que el trabajo es maldito. Hay una maldición, va a haber un esfuerzo. Se tendrán que esforzar para trabajar. Y aquí dice, cuando comas del trabajo de tus manos, ¿qué dice? No dice maldito, dice dichoso, bendecido. El salmista no solo está reflexionando en el rey davídico, no solo está reflexionando en Jesucristo como aquel del que saldrá del pueblo, que será la bendición a las naciones, está meditando en el Edén. Por eso podríamos decir, dice el salmista, bendito, bienaventurado todo aquel que teme al Señor y que anda en sus caminos. La mujer será como una fecunda vid. Es a partir del pecado que empiezas a ver la falta o empiezas a ver la dificultad de las mujeres dar a luz. La infertilidad es producto de la caída. Pero es aquí una reversión en la bendición de Dios, en el trabajo, en los hijos. Y dice, así será el que teme al Señor. Es muy probable, esto no lo voy a decir dogmáticamente, pero es muy probable que el salmista tiene en mente las promesas dichas en Isaías 11. Mira lo que dice Isaías 11, y sé que son varios textos, pero mira lo que dice. Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí. Entonces ya es una referencia al rey davídico, pero también a la simiente, porque es un tronco que está brotando del tronco, un retoño, una simiente que está brotando del tronco de Isaí. Y un vástago dará fruto de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Eso está hablando del único que puede cumplir a cabalidad de ese texto, Jesucristo. Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos. Pero nota lo que hace este retoño bendecido y que teme al Señor. Versículo 6, el lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. Eso no pasa en nuestro tiempo. Tú pones un leopardo y un cordero y alístate. Va a haber fiesta para el leopardo. Mira lo que dice, el becerro y el oncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. Versículo 7, la vaca con la osa pastarán. ¿Cuándo has visto eso? Una vaca y un oso pastando. Lo más probable es que si pones un oso y una vaca, el oso va a tener un festín de la vaca, no precisamente el pasto. Versículo 8, el niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra. Y tú dices, hombre, qué raro este texto. Pero si tú no entiendes Génesis 3:15, ¿qué fue lo que le dijo el Señor a la serpiente? Que habría enemistad entre quién, entre la simiente de la mujer, un niño, y la simiente de la serpiente. Y Isaías dice que cuando venga el cumplimiento de aquel que posee y tiene el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y del temor del Señor, cuando venga aquel que cumple todas estas descripciones, revertirá las maldiciones de Génesis 3 y podremos disfrutar. No pondrías a un niño a jugar en la cueva de una cobra. Pero el salmista observa a Isaías, observa el pacto Abraham, mosaico, davídico, y dice, el Señor
es fiel y cumplirá sus promesas. Las expectativas del salmista están en el carácter de Dios, la promesa de Dios. Así que, hermanos, nuestras expectativas deben estar alimentadas por la palabra de Dios, por las promesas de Dios y por el carácter de Dios. Y es ahí cuando nuestra voluntad se somete a la voluntad de Dios. ¿Cómo cambian nuestras expectativas, iglesia, cuando del futuro, ¿no? Ante cualquier eventualidad, ante cualquier situación, ¿cómo cambian nuestras expectativas cuando creemos de aquel que se dice en Romanos 8:1, por tanto ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? ¿Cómo eso alimenta mi confianza en el Señor? ¿Cómo eso alimenta mi descanso en el Señor? ¿Cómo incrementa nuestra confianza aún ante lo desconocido cuando creemos en la palabra de Dios, que dice que todas las cosas cooperan para bien de los que le aman? ¿Cuánto descanso hay para el que confía en el Señor y descansa en el Señor? Nuestras convicciones se afianzan cuando creemos en lo que dice la Escritura, que dice el apóstol Pablo: si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro, espada? Más adelante, Romanos 8:38, él dice: porque estoy convencido. Las expectativas del apóstol Pablo ¿en qué están basadas? En el carácter de Dios, en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:38, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Nada. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo podemos entonces crecer en tener expectativas correctas? Y volvemos al Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor. ¿Cómo podemos crecer en tener expectativas correctas? Bienaventurado es el que teme al Señor. ¿Sabes cuál es la mejor forma de crear convicciones y tener expectativas correctas? El Salmo nos lo está diciendo. Nuestras mejores convicciones, iglesia, serán producto del tiempo que pasamos con el Señor. Un ejemplo terrenal es que las convicciones de nuestros hijos van a crecer a medida que el padre invierte tiempo en sus hijos. La carencia de convicciones en nuestros hijos es la carencia de tiempo que el padre pasa con sus hijos. Eso es lo mismo aquí. Carecerás de convicciones firmes, de expectativas correctas, si tu tiempo con el Señor es raquítico. Nuestras mejores convicciones son siempre el producto de pasar tiempo con el Señor. Y lo que el salmista nos está sugiriendo, y que es de suma importancia ante el inicio de un año, ante el inicio de un proyecto, ante caminar por fe, es que vamos a tener debilidades en nuestras expectativas, en nuestros sueños, en nuestros anhelos, en nuestras convicciones, debido a nuestra debilidad de pasar tiempo con el Señor. No quiero minimizar tu lucha con el pecado. Nuevamente no quiero ser simplista. Pero todas nuestras luchas con el pecado, la lujuria, la carne, son producto de que no pasamos tiempo con el Señor, en el temor del Señor. Nuestros fracasos espirituales es debido a la falta de temor del Señor y pasar tiempo con el Señor. Lo que necesitamos este año es pasar tiempo con el Señor en el temor del Señor. Dice el Salmo 128:1 y el 4, eso encierra esta pequeña declaración: bienaventurado es el hombre que teme al Señor. Ahí está el hombre completo.
el hombre que experimenta la majestad de Dios, es el hombre que experimenta la gloria de Dios, es el hombre que experimenta la bendición de Dios, la provisión de Dios, la protección de Dios, que le aterra perderse de la provisión y la guía de su Señor. Es como cuando Moisés le dice a Dios, no quiero ir, no nos dejes avanzar si tú no vas con nosotros, si tu presencia no nos acompaña. Ahí experimentamos el temor reverente al Señor cuando le estamos experimentando a Él en su majestad, que nos aterra a vivir sin el temor del Señor, en la presencia de Dios, porque sabemos que solo podemos encontrar deleite en Él, seguridad en Él. El hombre, la mujer o niño sabe que si prescinde de Dios, deja el alma insatisfecha. Eso es lo que el salmista está diciéndonos. Tú podrías tener muchas habilidades, hombre, mujer, aquí presente, iglesia, tú podrías tener muchísimas habilidades y creo que las tienes. Pero confiar tu vida en tus habilidades es una estupidez. Lo que el salmista nos está diciendo es que necesita sí o sí confiar en el Señor, descansar en el Señor y caminar en el temor del Señor. Caminando con Él. El hombre bendecido sabe que si se aleja del Señor, deja su alma insatisfecha, desprotegida, vacía, y esto daría lugar a perderse. Agustín de Hipona decía, tú incitas al hombre a deleitarse en alabarte, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Y es verdad. El corazón estará calmo, tranquilo, rebosante, confiado, no en autosuficiencia, autoconfianza, pero descansando en el Señor, porque ahí es donde el hombre es bendecido, en el Señor. El salmista nos está diciendo que el lugar para experimentar el verdadero gozo, la verdadera felicidad, la plenitud, la satisfacción de la vida está en el temor del Señor. El mundo te dice lo contrario. Es lo que le dijo a Eva en el huerto. Salte del temor del Señor para que disfrutes. Y el salmista te dice, no es lo que Dios quiere para nosotros como sus hijos. Quiere que nos metamos en el temor de Dios, que nos cobijemos bajo el temor de Dios para experimentar la verdadera plenitud de la vida. Porque el verdadero gozo, la verdadera felicidad solamente se encuentra en el temor del Señor y caminando junto a Él. Así que número 2, ¿cómo puedo tener mejores expectativas para un año incierto que no logro controlar y que no puedo controlar? Y déjame decirte esto, no debes controlar, no tienes que controlar. Solo caminando con el Señor en el temor del Señor. ¿Qué significa entonces, pastor, vivir en el temor del Señor? Creo que la mejor manera de entenderlo es leer algunos textos para crear nuestra propia definición basada en la Escritura. Cuando el hombre pecó, el hombre tuvo miedo, tuvo temor. Y es que no vivir en el temor de Dios traerá temor. ¿Sí? No vivir en el temor de Dios traerá temor. Y el temor se puede ver manifestado de muchas maneras. Te puede paralizar, puedes entrar en pánico, te puede hacer empujar, te puede hacer correr basándote en tu fuerza y tu capacidad. Llamaremos a esto orgullo, autosuficiencia, soberbia o autocompasión. Pero caminar en el temor del Señor nos mantendrá lejos del temor. Vamos a ver esto. Mateo 10:28 nos dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Jesucristo está hablando en Mateo y está diciendo que hay un tipo de temor que deberíamos tener presente. ¿Okay? El autor de Hebreos se refiere de manera particular a este tipo de temor cuando dice horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, Hebreos 10:31, y en Hebreos 12 dice otra definición similar, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y quizás en este punto dirías, entonces el temor a Dios es un tipo de pavor por su ira,
en parte, pero no hemos terminado de definirlo. Deberíamos tener un temblor reverente porque Dios es santo. Sí, amén. Ese temor a Dios es debido a su santidad. Él es santo, santo, santo. Pero los creyentes, debido a la gracia de Dios, por medio de la fe, experimentan el temor de Dios. No solo por medio de la ira o de la justicia o la santidad, sino también por medio de la bondad, de la misericordia y el amor de Dios, por medio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso cuando Dios se presenta a Moisés en Éxodo, le dice, yo soy, ¿no? Misericordioso, bondadoso, pero no tendré misericordia de quien no vive piadosamente. Romanos 8, 14 y 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez ¿a dónde? Al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El temor del creyente incluye el pavor de experimentar la ira de Dios, pero también la alegría inmensa de la gracia inmerecida de Dios por medio de Cristo, que es debido a la obra de Cristo en el cruz del Calvario, que el hombre de Dios, el Hijo de Dios, responde en temor, basándose no en el miedo, pero basándose en la bondad y la misericordia de Dios. Dios es santo, 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 pero ha sido tan misericordioso que ha provisto a Cristo Jesús para que yo, como dice el autor de Hebreos, pueda entrar confiadamente al trono de la gracia y usando la expresión del apóstol Pablo en Romanos, llamarle Abba Padre. Una frase de comunión muy estrecha, muy cercana al Señor. Entonces, no tengo miedo al castigo. Reconozco que es un Dios santo y justo, pero mi temor también incluye la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. En su inmesurable misericordia puedo acercarme confiadamente al trono de gracia y adorarlo por lo que Él es. Éxodo 20:20. Romanos 11, 18 al 22. No seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Versículo 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron, pero para ti bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario, tú serás también cortado. Y en Éxodo 20:20, Moisés respondió al pueblo, no teman porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes, para que no pequen. Entonces, ese temor del que habla el salmista es un temor reverencial, es un temor de asombro, es un temblor apropiado porque Él es santo, majestuoso, poderoso y glorioso. Pero también es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso, es un Dios bondadoso, es un buen Dios, es un Dios fiel, es un gran Dios, es un sabio Dios, es un Dios justo, que donde quieran que estén sus hijos, estos están seguros. Porque Él no será un Dios simplemente cambiante, sino Él es confiable. Así que no temes, aunque eres un Dios que es fuego consumidor. Y es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Pero es bueno, es justo y es fiel. Vivir en el temor de Dios es vivir entonces por medio de la fe, amándole, confiando en Él, descansando en Él, deleitándonos en Él, tanto en su santidad, en su justicia, en su ira, pero también en la bondad y la misericordia de Dios para con nosotros por medio de la obra de Cristo Jesús. Es el sentirnos satisfechos, sabiendo que fuera de Él no podemos encontrar nada que nos dé seguridad.
Es el sentirnos firmes y confiados sabiendo que Él no cambiará sus promesas. Sabiendo que Él sostendrá sus palabras. Ese temor reverente que le vemos a Él como santo, 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 pero también le vemos a través de la obra perfecta de Cristo Jesús. Parte del temor a Dios es recordar la seriedad de la santidad de Dios, pero también que podemos confiar en el Señor debido a lo que Él ha hecho en nosotros, por medio de Cristo Jesús. Y es ahí donde el hombre con temor del Señor se deleita en el Señor, no por miedo a Dios, pero por temor. El hombre bienaventurado que teme al Señor se relaciona con su Señor basado en el carácter de Dios. Él es santo, 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 y nosotros estamos en nuestra lucha siendo pecadores, pero podemos acercarnos a ese Dios santo, santo por medio de la obra de Cristo Jesús. Y nuestro temor de caminar con Él es porque Él nos amó. Cuando merecíamos el juicio eterno, la condenación eterna, nos amó en Cristo Jesús. El temor de Dios es reconocer que debe ser temido por su santidad. Pero en su gracia y por la fe en Cristo Jesús, ese temor no nos paraliza, nos empuja a adorarle y exaltarle por lo que Él ha hecho. Es esa clase de temor que nos hace confiar en su bondad, su misericordia. Es esa clase de temor que nos hace deleitarnos en Él con corazones sinceros. Eso es el temor de Dios. Y caminar en el temor de Dios, conscientes de que Él es santo. Consciente de que Él es fuego consumidor, pero que nuestra vida es vista por medio de la obra de Cristo Jesús. Entonces, es una respuesta a la santidad de Dios y a la bondad de Dios que yo someto mi vida al señorío de Cristo para la gloria de su nombre por lo que Él ha hecho. Entonces, lo mejor que podemos hacer este inicio de año y para toda nuestra vida es caminar en el temor a Dios. Mira lo que dice el Salmo 128, versículo 2 al 4. Ya casi estoy terminando. ¿Dónde verás el temor de Dios? Porque quiero privarnos de irnos confundidos de que el temor de Dios es algo que solo afecta a la mente, ¿no? Y reducimos el temor de Dios a una lista de cosas por hacer o no hacer, ¿no? Y reducimos el temor de Dios a moralismo y legalismo. No voy a hacer esto, esto y esto y esto. Voy a hacer lo que hacen todos los cristianos, esto y esto, ¿no? Una lista de qué hacer, un checklist para Año Nuevo. No es meramente algo conceptual. Porque ¿qué es lo que hace el temor de Dios en la vida de un hombre? De manera práctica, lo que el salmista está diciendo, si hay temor de Dios, se verá sí o sí reflejada en las actividades de tu vida, en tu trabajo, con tu familia, con tus hijos y con la comunidad. Si realmente temes al Señor, porque cualquiera de nosotros podría decir, pastor, yo estoy caminando en el temor de Dios, pero podemos ver ese temor de Dios no solo en esa esperanza escatológica de que un día la maldición de este mundo caído será revertido por el poder de Dios, pero podremos verlo en tu trabajo, con una ética de trabajo que glorifica a Dios. El salmista dice, cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás. Caminar en el temor de Dios no es un concepto ermitaño donde nos refugiamos en una cueva y qué lindo disfrutar del temor de Dios, pero sales a la vida real y te enfrentas a la vida real y te enfrentas con el temor de Dios todos los días de tu vida. Y se ve de manera práctica, tangible, es un fruto, ¿no? El temor de Dios, viviéndolo experiencialmente en nuestra vida, se verá en las relaciones que tenemos, laborales, familiares y sociales. Por eso lo mejor que podemos hacer este inicio de año es caminar en el temor de Dios.
demos ese paso de fe, de caminar en el temor de Dios día a día, y veremos el temor de Dios de manera práctica en nuestra rutina laboral. Quizás dejaremos de quejarnos tanto por el trabajo. Quizás dejaremos de quejarnos tanto de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros jefes. Es que usted no tiene este jefe, pastor, por eso dice eso. Ten temor de Dios. Y verás cómo el temor de Dios te hace ver las cosas de manera, las prácticas, las experienciales del día a día, de una manera distinta. No solamente con la familia. Entonces, si tú puedes decirme, o si dices, yo estoy caminando en el temor de Dios, entonces déjame ver tu trabajo. ¿Cómo estás en tu trabajo? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? Hay una ética cristiana que glorifique y honre a Dios, no moralismo ni legalismo. La gente dice, wow, qué impresionante ese hombre. No por lo que hace, no por lo que sabe, pero es un hombre íntegro de corazón. No hay doblez en sus reacciones o en sus acciones. Es íntegro, tiene un corazón completo. Esa es la figura de integridad, un corazón completo para Dios. Ese hombre es lo mismo en su iglesia que en su trabajo. Glorifica a Dios en su iglesia, glorifica a Dios en su trabajo. No hay dicotomía. Lo que quiero decirte en términos más nicaragüenses, no hay cola que se le pise. No se ha visto involucrado en corrupción. Sabe cuál es su hora de entrada, sabe cuál es su hora de salida. Lo contrataron para algo y va a su oficina y hace lo que tiene que hacer. No pasa todo el tiempo que tiene disponible, entre comillas, en sus redes sociales. Está trabajando. Porque él no está pensando solamente en su honor y su gloria. Para que le digan, mira, este mes vas a estar en el mural de empleados del mes. Esa no es su motivación. Su motivación es la gloria de Dios, el honor de Dios. Que cuando le pregunten, ¿qué te motiva a ser así? Es Dios. Es su gloria, es su honor, porque soy su hijo y le amo de todo corazón. Ese mural de honor no significa absolutamente nada para mí. Pero que el nombre de Dios sea levantado en alto, por la forma en cómo vivo en esta tierra, significa todo para mí. Porque de donde Dios me sacó, nadie podría haberme sacado. Y por eso, en sumisión a su voluntad, sea donde sea que estés, honra y glorifica a Dios. El temor de Dios se verá palpable en el lugar donde estás. Lo que quiero decirte, o déjame expresarlo de otra manera, la falta de temor de Dios, la falta de caminar con el Señor, será evidente en todas las áreas que te rodean. Una familia no floreciente, una esposa que no está feliz, un trabajo que causa una tortura a tu vida. Y podría ser un trabajo difícil, podría ser un trabajo tortuoso. Pero otra vez, bienaventurado es el que teme al Señor, que aún estas cosas las ve viniendo de la mano de Dios. Entonces el hombre bienaventurado es que teme al Señor, camina con el Señor, no se envuelve en negocios turbios. Es un hombre que camina en integridad, tiene una ética laboral que glorifica a Dios y exalta a Dios. Sus hijos están creciendo como olivos. Son hijos temerosos, una esposa floreciente, pero también verás ese temor de Dios. ¿Dónde? Mira lo que dice en los últimos versículos. Versículo 6, y veas a los hijos de tus hijos. Eso es un legado, ¿no? Que puedas ver a los hijos de tus hijos construyendo sobre ese legado. Pero nota lo que el salmista dice en su contexto, ¿no? Paz sea para Israel. Es la paz que el creyente disfruta bajo el nuevo pacto por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, como nos enseña Romanos capítulo 5, que hoy tenemos paz con Dios por medio de Cristo Jesús. No solo espero experimentar la paz de Dios por toda la eternidad, cuando el Señor regrese por su iglesia, o cuando nos llame a encontrarnos con Él en eternidad. Él tiene expectativas en el Señor y su gloria. Entonces, bienaventurado el hombre que trae estos conceptos de la mente y el corazón a la vida diaria. Enseña a sus hijos a temer al Señor. Discipula a su esposa para que camine en el temor del Señor. Es su responsabilidad
Cada uno de nosotros va a rendir cuenta ante el Señor. Pero el hombre temeroso de Dios, hablando del sacerdote de la casa, el pastor de la casa, dice, esta es mi misión. Quiero que mis hijos teman al Señor. Quiero que mi esposa camine en el temor del Señor. Quiero que mi familia, mi casa, camine en el temor del Señor. Quiero que mi iglesia se camine en el temor del Señor. Mi grupo pequeño camine en el temor del Señor. Si hay temor en tu corazón, yo espero que sea un temor real, que impregna todo lo que haces, todo lo que dices, la manera en cómo actúas. Una familia floreciente que anhela honrar y glorificar al Señor. Permíteme terminar con este tipo de aplicación, porque lo que el Salmo 128 hace en el versículo 5 y 6 es expresar una oración. Pareciera una oración sacerdotal. Mira lo que dice el versículo 5. El Señor te bendiga desde Sión. Veas la prosperidad de Jerusalén. Y el salmista parece estar ahora orando para los que temen al Señor, experimenten las bendiciones del Señor. En la bondad del Señor, en el tiempo del Señor, según la voluntad del Señor, en el carácter del Señor, basado en las promesas del Señor y la palabra del Señor. El Señor te bendiga desde Sión. Entonces, eso es lo que quiero que apliquemos para nosotros. No solo que llenemos nuestra mente de conceptos o resoluciones, sino que sean convicciones en nuestros corazones. Que mi casa, que yo particularmente como padre, como esposo, como pastor, como hijo de Dios realmente, pueda caminar en temor de Dios. Y que mis hijos se vean afectados por mi temor, que mi familia se vea beneficiada por el temor a Dios en mi hogar. Es lo que quiero decirte. Entonces yo lo voy a orar para ti, pero quiero pedirte que esto lo ores por ti y tu casa. Entonces esta es la aplicación. Oremos para ver la mano de Dios en nuestras vidas a medida que caminamos en el temor del Señor día a día, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo. Y todo lo que nos rodea sea impactado profundamente por el temor a Dios. La gente no debería reconocer a los cristianos como hipócritas. Debería reconocer como hombres temerosos de Dios. No voy a hacer eso porque eso ofende a mi Señor. Y tenemos que estar claros. Ahí podríamos responder en moralismo y legalismo, pero lo que quiero decirte es que confiamos tan plenamente en el Señor que podemos caminar en el temor de Dios sin importar lo que los demás piensen de nosotros. Porque no vivimos por el temor a los hombres. Eclesiastés 12:13, con esto concluyo. Salomón escribe Eclesiastés de una manera muy realista. Nos enseña que la vida bajo el sol, dice, es vacía, inútil, absurda. Él resume con una frase que suele repetir en todo Eclesiastés. Es como perseguir el viento, es vanidad de vanidades. Y podríamos perdernos de vista lo que él quiere enseñarnos. No es que pongamos ese lente de desesperación o desesperanza, porque todo es vanidad y todo es como perseguir el viento. Lo que él quiere enseñarte a través de Eclesiastés es que hay una forma de vivir la vida y su conclusión funciona como un lente o como la perspectiva bajo la cual debe ser leído todo Eclesiastés. Y lo vamos a leer en Eclesiastés 12:13. Aquí culmina el relato, dice Salomón. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece a sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Ese debe ser nuestro anhelo y deseo, temer al Señor, caminar en reverencia al Señor, para la gloria y la honra del Señor. Entonces, permíteme terminar este tiempo orando por ti, por tu familia, por nuestra iglesia. Padre, te damos gracias, Señor, por su bondad y su misericordia. Fácilmente podemos engañarnos a nosotros mismos, pensando que estamos caminando en temor reverente, pero lo que somos buenos moralistas, buenos legalistas, Señor. Somos buenos actores, actrices. Hemos montado una gran comedia, Señor. Pero lo que hemos hecho, Señor, es denigrar, Señor,
de manera humana y natural, Señor, tu glorioso evangelio, Señor, porque la gente afuera nos ve en ese vaivén, Señor, como las olas del mal que vienen y van, Señor. Y es nuestra falta de temor a ti, Señor. Es nuestra falta de deleitarnos en ti, Señor, y caminar junto a ti, Señor, día a día. Pero, Señor, permítenos, Señor, venir, Señor, con una mente y un corazón renovado a ti, Señor, para que nos ayude, Señor, porque somos incapaces, Señor, de poder caminar en el temor tuyo, Señor, sin ti. Y necesitamos del poder del Espíritu Santo, Señor. Y oramos y te rogamos, Señor, que tú obres de maneras sobrenaturales en nuestra vida para la gloria de tu nombre. Como decía el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, que hagas mucho más allá de lo que nosotros podemos incluso imaginar, de lo que te pedimos o incluso imaginamos, mediante el gran poder que opera en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Señor, como las palabras que tú le diste a Moisés en Números 6, es mi oración para mi familia, mi esposa, mis hijos, mi iglesia, nuestra iglesia, esta congregación. Así que, Señor, con temor reverente a ti, el Dios santo, 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 que ha tenido misericordia inmesurable, gracia que no podemos ni siquiera contar, es más que las estrellas del cielo y las partículas, Señor, de las arenas, Señor, de todo el mundo. Gracia infinita, Señor, de que podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia, y no porque nosotros hicimos algo, sino porque Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario, para que nosotros, en lugar de ser llamados bastardos, enemigos de Dios, seamos llamados hijos de Dios. Así que oro, Señor, tanto para la iglesia como para mi vida, que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y tenga de nosotros misericordia. El Señor alce sobre su iglesia, sobre esta iglesia en particular por la que oro hoy, Señor, que el Señor alce sobre nosotros su rostro y nos dé su paz. Gracias, Dios. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Son amados.